Estamos estudiando la serie del Evangelio de San Juan. Vamos a ver hoy el quinto milagro o la quinta señal que hizo Jesús de las 7 que se nos narran en el Evangelio de San Juan. Acordaros que la primera fue la conversión del agua en vino. La segunda, cuando Jesús sana al hijo de un noble. La tercera, cuando sanó al paralítico de Betesda, 38 años paralítico, esperando que se moviera el agua. Y llegó Jesús y le preguntó, ¿quieres ser sano? Amén. La cuarta, la vimos la semana pasada, cuando Jesús dio de comer a 5.000 hombres, más mujeres y niños. O sea que supongo que había más de 20.000 personas. Y hoy vamos a ver cómo Jesús camina sobre el mar. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Amén. El título de la predicación de hoy es No temáis. Y esto el Señor nos lo dice a cada uno de nosotros. Hoy os voy a enseñar un método muy sencillo para interpretar los evangelios, porque en los evangelios también tenemos que buscar que el Señor nos quiere hablar y nos quiere decir. Y la forma de interpretar un evangelio es viendo cuántas veces se repite la misma lectura en los diferentes evangelios. En este caso se repite en Mateo y se repite en Marcos. Por eso os digo que hemos puesto una señal en Mateo y una en Marcos. Cuando nosotros leemos las tres historias o la misma historia de las tres maneras diferentes, entonces vemos cronológicamente cómo ocurrieron todas las cosas, porque cada uno nos da su punto de vista. Mateo, uno de los 12, el que era como el escriba, aquel recaudador de impuestos, el más estudioso, es el que nos da muchos detalles sobre cómo pasó este milagro. Marcos fue el escritor, pero Marcos no fue el que vio estas cosas. El que vio estas cosas fue el apóstol Pedro. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, estamos leyendo lo que Pedro le dictó a Marcos que escribiese. Entonces sabemos que el Evangelio de Marcos es el mismo Pedro, el que estaba allí, y el que le cuenta, bajo su punto de vista, lo que pasó y cómo Jesús caminó en el mar. Y el Evangelio de Juan, pues Juan mismo es el que nos escriba y nos narra esto que ocurrió. Para que entendamos un poquito, vamos a entender de que están en un mar, que es el mar de Galilea. El mar de Galilea que está en el centro de la tierra de Israel. Por el sur, pues ya sale el río Jordán. Y por el norte entra el río Jordán y varios ríos más. Y ahí está. Lo peculiar que tiene el mar de Galilea es que si el mar Mediterráneo está a esta altura, el mar de Galilea está aquí abajo. Está a 200 metros por debajo del nivel del mar. Esto le hace pues un mar muy, muy peculiar. No es muy grande. De orilla a orilla hay 21 kilómetros. O sea que se podía cruzar con barca tranquilamente de un lado al otro. Pero lo que tenía de curioso el mar de Galilea es que como estaban las montañas y el mar estaba más abajo, cuando venía un poquito de fresco, de aire frío, chocaba con las montañas, el aire bajaba y automáticamente el calor del mar subía hacia arriba y se creaban unos vientos muy, muy fuertes. Es lo que le pasó aquí a los apóstoles, de que se encontraron con un viento bien, bien fuerte. Entonces,
Vamos a ver los acontecimientos, cómo ocurrieron, cómo pasaron cronológicamente y cómo estos acontecimientos van a bendecir nuestra vida en la tarde de hoy, que es lo más importante. Jesús envía a sus discípulos a Betsaida. Vamos a leer en Marcos, capítulo 6 y versículo 45, la primera lectura. Nos dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús, ya lo tienen aquí, Marcos 6, 45. 45, ahí. Mientras él seguía a la multitud. Él los envía al otro lado del lago. Les dice: id vosotros delante, que yo despediré a toda la multitud y ya me encontraré con vosotros. Un lago de 21 kilómetros. Para estos pescadores, a Pedro, Jacobo, hombres rudos, hombres de mar, esto no era ningún problema ni ninguna travesía. Y esto nos recuerda cómo Dios mismo nos envía a cada uno de nosotros y nos envía a este mundo como ovejas en medio de lobos. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 10 y versículo 16? Porque vamos a entender un poquito de qué nos está hablando Jesús cuando dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes como serpientes, atentos a todo lo que nos rodea. Porque alrededor nuestro pasan muchas circunstancias que los creyentes tenemos que estar atentos. A estos apóstoles Él los envió y les dijo: id a la otra orilla. Ya veremos aquí por qué les pasó lo que les pasó y por qué luego tuvieron miedo. Pero podemos adelantar que no fueron prudentes, porque no obedecieron a Jesús, sino que hicieron lo que ellos pensaban que era lo mejor. No fueron personas prudentes. Cuando el Señor Jesús le dice a un marido: oye, es que tú tienes que amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. La prudencia es decir, es que yo tengo que obedecer esa palabra. Cuando la Biblia le dice a una mujer: mujer, sujétate a tu marido. ¿Por qué? Porque a él le voy a pedir las consecuencias del hogar, porque él es la cabeza del hogar y Cristo la cabeza del hombre. Entonces la prudencia de la mujer dice: a pesar de que todo lo valoramos en conjunto, sí que es verdad que la palabra de mi marido la tengo que tener un poquito más en cuenta y meditarla bien en todo lo que se dice. Y así hay miles y miles de ejemplos en la Biblia para que nosotros seamos prudentes y sencillos como palomas, humildes como una paloma, reconociendo la necesidad que tenemos de Dios. Esa es la humildad, en contra de la soberbia, aquella persona que se cree todopoderosa, que no necesita de nadie, que bajo mis fuerzas o bajo mi forma de entender o bajo mi perspectiva, creo que lo estoy haciendo bien. Pero la humildad se basa en lo que dice Dios, cómo lo dice Dios y sujetarse a lo que dice Dios. Ellos, que son enviados, deciden esperar a Jesús al ver que no llegaba y al ver la noche se echan al mar. Hemos dicho que Jesús nos envió y entonces ellos se ponen a esperar a Jesús. Vamos a leer esto en Juan, capítulo 6 y versículo 17, donde nos dice
Uy, qué jaleo con... Ustedes lo tienen más fácil por la pantalla. Donde nos dice que, y entrando en una barca, iban cruzando el mar de Capernaum, estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. O sea que ellos habían esperado hasta el momento para irse con Jesús. Jesús les había dicho que ellos cruzaran el mar. Sin embargo, ellos hicieron lo que quisieron. ¿Dónde estuvo su prudencia? Y entre medio de lobos, astutos como la serpiente, prudentes como la serpiente. ¿Dónde estaba su prudencia de ellos? ¿Que acaso se pusieron a orar cuando llegaron a la orilla? ¿Que acaso alguno de los tres escritos nos dicen que se unieron juntos a una oración, a esperar a Jesús, a ver qué es lo que hacían? ¿O simplemente ellos tuvieron unas buenas intenciones? Porque ellos pensaron entre sí, bueno, el maestro nos envía y él tiene que venir después. Pues nos esperamos a que él venga. No vaya a ser que el maestro tenga que... No, ellos no pensaban en que el maestro iba a cruzar el mar, sino que tenía que bordearlo. Y al bordearlo se hacen muchos kilómetros, caminando después de todo el día trabajando, dando de comer a 20.000 personas. Jesús, claro, ellos pensaron, ¿cómo Jesús va a dar la vuelta a todo el lago hasta llegar hasta donde nosotros vamos a estar? Y ellos no confiaron en la palabra de Dios, sino que confiaron en su propia mente, en su propia manera de pensar, como si sus pensamientos fueran mejores que la palabra de Dios, como si las buenas intenciones que ellos sacaron de su corazón fueran mucho mejor que la palabra que Jesús les había dicho. Concretamente Jesús le dijo, id y cruzar y esperarme allí, al otro lado. Sin embargo, ellos no lo quisieron hacer, esperaron la noche a ver si Jesús venía. Como Jesús no vino, empezaron y se echaron a la mar. Deciden esperar a Jesús en desobediencia. Las intenciones de nuestros corazones salen de un corazón transformado. Y esto es importante, porque cuando nosotros hemos recibido a Jesús en nuestra vida y nuestra vida ha nacido de nuevo, nosotros hemos llegado a ser una nueva criatura, en ese momento hay una transformación. Mirad, en Ezequiel, capítulo 36 y versículo 26, yo lo voy a leer en la nueva versión bíblica, donde dice, y les daré un corazón nuevo, les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones llenos de amor y de buenas intenciones. Esa es la versión que la tenemos en nuestra Biblia, pero en la versión que les acabo de explicar, o lo entendemos un poquito mejor, estos versículos, donde Dios pone en nosotros un corazón noble, con buenas intenciones. Pero cuidado, estas intenciones están sumisas a la palabra de Dios. Ellos en aquel momento eran discípulos, pero todavía no habían sido cambiados. Todavía el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Esto tenemos que entenderlo. Ellos todavía estaban en el viejo pacto. Todavía Jesús no había muerto en la cruz por todos ellos. No es nuestro caso. Entonces, ellos empiezan con buenas intenciones, como muchos hay en el mundo que tienen buenas intenciones. Dice la Biblia, quien mata no tiene derecho a vivir en este mundo, tiene que morir obligatoriamente.
porque ha perdido la condición de ser humano. Quien viola a una mujer tiene que obligatoriamente morir, porque ya no tiene derecho a vivir entre la sociedad que está viviendo. Son las leyes de la Biblia. ¿Qué hacen los hombres con estas buenas intenciones que salen de sus corazones perversos, torcidos? ¿Qué es lo que hacen? No. La pena de muerte no se puede asumir sobre las personas. Vamos a encerrarlos durante 40 años en una habitación, como si eso fuera más humanitario que la pena de muerte. Y luego llegan los indultos, llegan los perdones, llegan los buenos testimonios del preso, y aquel preso que tenía que estar 20 años en prisión está 5 y sale a la calle. Y todos sabemos lo que pasa. Vuelve a asesinar, vuelve a violar, vuelve a darle la razón a la Biblia. Esas personas no tienen derecho ni cabida en la sociedad porque lo han perdido. Porque sus mentes y sus corazones están corrompidos completamente. Cuando Dios da una orden en la Biblia, cuando Dios da un mandamiento en la Biblia, no es porque a Dios le gusta dar mandamientos y que nosotros tenemos que obedecerlos, sino porque esos mandamientos nos traen bien a nosotros. Los mandamientos de Dios, hermanos, es la extensión de la santidad del mismo Dios. Cuando Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, es porque sabe que si nosotros amamos a Dios y lo ponemos delante y en primer lugar que todas las cosas, nos va a ir bien. Porque Él va a estar con nosotros, porque Él nos va a cuidar, porque Él nos va a proteger. Si el Señor te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no le harás daño porque tú no te harías daño, te estás haciendo bien a ti mismo. Estás cambiando tu entorno, estás cambiando tu círculo. La gente ve, este que era un avaro, ya no es un avaro. Cuando ve necesidad, ayuda. Este que era un ladrón, ya no es un ladrón, sino que trabaja y mantiene su hogar con el trabajo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que amando a los demás y obedeciendo la palabra de Dios, estamos amando a Dios. Pero cuando Dios dice, no matarás, no robarás, no mentirás, no darás falso testimonio, etcétera, 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 ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Que esto solo ocurrirá aquí en la tierra mientras nosotros vivamos? ¿Que una vez nosotros estemos en el cielo, estas leyes ya han pasado? Ya todo se queda atrás. Cuando nosotros seamos arrebatados, como hemos cantado, qué gozoso cuando yo me vea subiendo al cielo y me voy con Jesús a morar, que todos sus mandamientos ya se han quedado aquí en la tierra. Pues no, porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las leyes de Dios es una extensión de su sanidad, de su santidad, perdón. Cuando Él dice, no matarás, no matarás aquí, pero es que allá no se puede matar tampoco. Es que no se puede matar, es la misma extensión. No robarás aquí, es que allá tampoco no se puede robar, en la santidad de Dios. ¿Saben? Son imaginaciones que hacemos de que allá no podemos hacer esto y no podemos hacer lo otro, pero son extensiones del mismo reino de Dios que llegan a la tierra. Ya sabemos que allí no podremos matar, no podremos robar, está claro, pero es que esa extensión llega aquí en forma de mandamiento. Es lo que quiero que entendáis. Cuando dice Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, allá nos tocará amar a Dios sobre todas las cosas, sobre nuestros familiares que nos encontremos, sobre nuestros hijos, sobre quien sea. Nuestra obediencia a Dios va mucho más allá. Claro que allá será casi inerte de nosotros, porque Dios ha puesto este corazón nuevo, ha puesto su espíritu nuevo en nosotros, que somos nuevas criaturas. Y en el momento que nos despojemos del viejo cuerpo,
ya somos glorificados y ya nuestra mente empieza a cambiar a las cosas que encontraremos más allá. Pero yo lo que quiero que entendáis es que lo que es más allá ya existe aquí en la tierra. Es la extensión de Dios en sus mandamientos. La santidad de Dios se muestra en los mandamientos. Por eso es tan importante obedecer, no el ofrecer una ovejita, no en que es la luna nueva, no vamos a obedecer en que el sábado no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, sino los mandamientos morales, los que realmente son los que nos importan y los que los aplican a nosotros, la moralidad. Si nosotros vemos y vamos paseando por la calle y vemos un huérfano o vemos un pobre pidiendo, tenemos dos opciones, que es movernos a misericordia o no hacer nada. Claro que hoy en día vemos personas jóvenes de 30, 40 años que están en plenas facultades físicas para trabajar, pero no les da la gana trabajar y se pueden a pedir en cualquier lugar. Eso ya es a discernimiento de cada uno. Pero tú puedes ver muchas veces a un enfermo, a un paralítico, a un cojo, a una mujer desvalida pidiendo ayuda. Y si tú te mueves en misericordia, estás expresando la santidad de Dios en los hechos. Cuando Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, a ellos siempre les podréis hacer el bien. Cuando Pedro envió a Pablo y le dijo, sobre todas las cosas, no te olvides de los pobres. Son mandamientos morales de Dios hacia nosotros. La santidad de Dios. Sin embargo, estos apóstoles, que todavía no habían sido transformados, yo creo que su versículo lo podemos encontrar en Proverbios, capítulo 16 y versículo 2. Proverbios 16 y versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Tú puedes pensar que tú estás haciendo bien, porque en tu propia opinión tienes una buena intención. Yo tengo la intención de hacer esto, tengo la intención de hacer lo otro, pero y bajo la lupa de la palabra de Dios. Y bajo la mirada de la palabra de Dios. Jesús les dijo, id al otro lado, y ellos esperaron a Jesús. Pues vamos a esperar, porque Jesús tenía que ir caminando y su intención era buena, pero no obedecieron la palabra de Dios. Ellos sabían claramente que cuando llega la noche, en el mar de Galilea, por el cambio de temperatura se levantan unos aires muy, muy fuertes. Jesús los estaba evitando. Id y cruzad en este momento y esperarme allá. Pero sus buenas intenciones los hicieron cruzar en el peor momento, que era cuando era muy de noche y cuando el viento casi les hace volcar la barca. Bueno, Jesús despide a la multitud, Mateo 14, 23. Como el buen pastor, les habló con amor, les habló con cariño, para que ninguno de aquellos 5.000 hombres, sus mujeres y niños, creyeran en él. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya los había despedido a todos aquellos que habían comido y que los había saciado. Y Jesús se fue a orar. Como dice aquí el versículo, en Marcos capítulo 6 y versículo 47, nos lo dice mejor. Y al venir la noche, Marcos 6,
47. 46, perdón. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Perdón, disculpa, me había equivocado. Esto de ir a orar de Jesús no es una cosa atípica, que en ese momento iba a orar, sino que era muy habitual en Jesús. Jesús solía irse a orar muchas veces. Los discípulos sabían que Jesús oraba mucho. Y ellos, en aquel momento en que tuvieron aquellas buenas intenciones, no sé cómo no se les ocurrió, vamos a orar, o vamos a Jesús a lo mejor se queda orando, y a lo mejor tiene otro medio de venir a nosotros. No vamos a esperarnos aquí, no vamos a tener esta cosa, vamos a obedecer su palabra. Cuando ellos le hicieron una pregunta tremenda a Jesús, y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Juan el Bautista ha enseñado a orar a sus discípulos. Tú, enséñanos a orar a nosotros. Ellos le preguntaron eso. En ningún momento les preguntó cómo se hacen milagros, cómo, por ejemplo, cómo se anda sobre el mar, cómo podemos llegar a tener una vida tan exitosa como la tuya. En ningún momento. Ellos le preguntaron, enséñanos a orar, porque la vida de oración de Jesús era plena, era una vida continua en oración, y él cualquier momento que tomaba, lo tomaba para irse en oración con su Padre. Ellos, cansados, remaban fuerte por el viento. Oh, el viento de Galilea. Ese viento que Jesús les quería evitar en su mandamiento. El mandamiento de Jesús era por bien, la desobediencia de ellos fue por mal. Marcos, capítulo 6, el 48, la primera parte. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Ellos no se pusieron a clamar, Dios nos va a ayudar. Ellos no se pusieron a buscar a Dios, sino que ellos confiaban en sus fuerzas, en su sabiduría humana como pescadores. Vamos a remar de esta manera porque así saldremos de esta situación. Vamos a hacerlo de esta manera porque así, ya que nos hemos metido porque nosotros hemos querido, pues saldremos porque nuestras fuerzas podremos salir. Ellos conocían bien aquellos vientos del mar de Galilea, pero ninguno clamó la palabra, Señor, sálvame, que luego lo haría Pedro. ¿Os acordáis que ha leído ella que Pedro se puso a caminar sobre el mar porque Jesús le dijo, ven a mí? Y él fue caminando y cuando dudó se ahogó y entonces gritó, Señor, sálvame. En ningún momento ellos en esta barca, que se pusieron porque ellos quisieron, pidieron, Señor, sálvame, sino que por su soberbia continuaron luchando según sus fuerzas. Ellos estaban solos en medio del mar, a 5 kilómetros de la tierra. Estaban ya lejos, ya estaban a 5 kilómetros de los 21 kilómetros que tiene el mar, ya estaban a 5 kilómetros, ya no podían hacer marcha atrás, ya tenían que seguir hacia adelante. Juan capítulo 6 y versículo 19 nos dice a cuántos estadios estaban ellos, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, son 5 kilómetros. Y se encontraron solos en aquel mar. Imaginaros vosotros que Jesús les dice, id al otro lado. Ellos, bueno, no iremos, pero esperaremos a Jesús. No obedeceremos del todo, obedeceremos a medias. Cuando ven que se acerca la noche, ya no podemos esperar más. Tenemos que cruzar al otro lado. Bueno, pues nos vamos a meter al mar. En este mar se vienen los vientos contra la barca. Ellos son expertos porque son pescadores. Y en aquel momento sus fuerzas decaen.
En aquel momento se dan cuenta de que están solos en medio de un barco, en medio de un mar, a 5 kilómetros de la orilla, que su maestro no sabe dónde está. Hablo de personas que saben lo que es el mar, personas rudas, no cualquier como nosotros que nos meten en el mar y no sabríamos y nos ahogaríamos enseguida. Son personas que realmente saben. Y en aquel momento ellos se dan cuenta de que están solos. Solos. Cosa que tú, mi hermana, y tú, mi hermano, nunca estamos solos. Nuestras circunstancias son diferentes. Nosotros siempre tenemos a Jesús con nosotros. Juan capítulo 14 y versículo 16. Cuando yo me vaya, os enviaré al Consolador y éste estará con vosotros. Mateo 28, 20. Toda potestad me da de los cielos en la tierra, por tanto, id y predicad el Evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles las cosas que os he enseñado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Esto es con nosotros. Pero aquellos apóstoles estaban solos. ¿Cuántas veces nosotros en la vida, antes de tener a Jesús, no estamos en circunstancias similares? En que por nuestra terquedad nos hemos metido en medio de circunstancias que a través de nuestras fuerzas queremos salir y no es posible. Pero nuestra terquedad, nuestra soberbia no nos deja pedir ese grito de auxilio: Señor, sálvame. Grito de auxilio que nosotros tenemos que utilizar mucho más a menudo, porque con nosotros va Jesús. Y en el momento que veamos que las cosas no son adecuadas, en el momento que veamos la tempestad que nos arrastra, rápido tenemos que clamar: Jesús, sálvame. Después buscaremos las consecuencias, después buscaremos los motivos, porque Jesús está ahí para ayudarnos, para salvarnos. Gloria a Dios, aleluya. Acordaros que la presencia de Dios en nosotros, Dios está con nosotros, produce en nosotros algo que se llama temor a Jehová. Cuando tú eres consciente de que Dios está contigo continuamente, es cuando tú entiendes que cuando tú pecas, Dios te está viendo. Eso se llama temor a Jehová. Amén. Eso se llama temor a Jehová. Y es algo que nosotros tenemos. Porque cuando recibimos al Espíritu, nos dice en Isaías capítulo 11 y versículo 2, que recibimos todas las manifestaciones del Espíritu, los 7 Espíritus, y el último es el de temor a Jehová. Temor, espíritu de sabiduría, espíritu de Jehová, de inteligencia, de consuelo, de poder, de conocimiento. Pero el último es el de temor a Jehová. Y esto lo tenemos todos. Lo que pasa que muchas veces no lo sabemos y no lo ponemos en práctica. Porque si lo pusiéramos en práctica, ¿de cuántos pecados nos hubiéramos librado nosotros mismos? ¿De cuántas cosas no hubiéramos hecho que hemos hecho por falta de temor a Jehová? Estos apóstoles, que todavía no había venido el Espíritu sobre ellos, no tenían este temor a Jehová. Por eso sus buenas intenciones pasaron por encima de la palabra de Jesús. Muy por encima. La barca estaba a punto de volcar por el viento, Mateo 14, 6. Pero cuando se celebraban el... Mateo 14... Uy, el cumpleaños no, ¿eh? No. Aquí ha habido un pequeño error. 14, 20, 16... No. ¿Dónde está? Ay, Señor, perdonadme, perdonadme. Perdón, y la barca estaba a punto de volcar por el viento. El Señor andaba a su lado. Aquí está en el 14:24, perdón. El 14:24.
y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Perdonad, hermanos, las circunstancias, los problemas que nosotros hemos tenido en la vida y los problemas que muchas veces tenemos no son contrarios en nuestra barca. Pero no vamos solos, acordaros, nosotros no vamos solos, a diferencia de ellos que se sintieron solos. En la hora más oscura, las 3 de la mañana, cuando llegó el momento de máxima oscuridad, Jesús fue a ellos. Marcos capítulo 6 y versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche. La 4ª vigilia son las 3 de la madrugada. Imaginaros a qué hora ellos emprendieron el camino hacia el otro lado. Jesús fue a media tarde que les dijo, id. Y sin embargo ellos se encuentran a las 3 de la madrugada, metidos en un fregado, metidos en un problema que no saben cómo salir. No claman al Señor, todavía no se les escucha una voz de clamo, de clamar, de Señor, socórreme, Señor, sálvame. Todavía están luchando con sus fuerzas. Pero el amor de Jesús es el que hace la diferencia en los seres humanos. ¿Cuántos seres humanos se encuentran delante en esta circunstancia? Abatidos, derrotados, sin buscar salida. Pero el amor de Jesús se acercó a ellos, se acercó caminando sobre las aguas. Pero lo curioso es que Jesús no quería subir a esta barca. Jesús solo quería adelantarse. Jesús solo quería llegar al otro lado, lo que Él les había dicho que pasaría. Lo que pasa es que en su trayectoria los vio sufriendo, los vio a punto de ahogarse, los vio a punto de perder su vida. Dice Marcos capítulo 6 y el 48c, como de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Él no quería quedarse allí. Pero las circunstancias cambiaron. Jesús estaba seguro de que por la fe ellos llegarían al otro lado. Pero la fe de ellos era muy, muy débil. Jesús se encontró con este desastre. Y llega la primera manifestación del miedo, que es la duda. Vamos a leer cómo ellos dejan una puerta abierta a través del miedo y les entra la duda de la palabra de Dios, de dejar de confiar en la palabra de Dios. Porque no sabían quién era este que llegaba caminando sobre el mar. Mateo 14, 25, Marcos 6 y Juan nos dice que caminó sobre el mar. Los tres coinciden en el mismo hecho. El milagro necesario que ellos vieran en su momento más angustioso. ¿Os acordáis? ¿Cuántas veces hemos estado en momentos angustiosos y hemos visto a Jesús caminando sobre el mar en nuestras circunstancias? ¿Cómo ha venido a rescatarnos? ¿Cómo ha venido a sacarnos de los problemas? Aún nosotros sin llamarlo, esto yo lo puedo dar de fe, de experiencias mías, sin clamar a Dios, Él viene a sacarte, Él viene a socorrerte por su gran amor. Ahora imaginaros nosotros, que ya tenemos a Cristo, que ya estamos rescatados, cuando tengamos un problema, tenemos que clamar a Dios. Es obligatorio que clamemos a Dios porque Él nos escucha. El que llama, se le abre.
Juan capítulo 6 y versículo 19. Y llegamos al centro, a la cúspide. Y tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo. No se podían imaginar nunca de encontrarse a Jesús caminando en el mar. Nunca confiaron en Jesús como como el Hijo de Dios, posible de hacer todos los milagros que habían hecho. Ellos habían estado en todos los milagros anteriores, pero todavía su cerebro no estaba. No entendían que Jesús podía hacer esto. Cuando Jesús les dijo, id al otro lado, y ellos con sus buenas intenciones, digamos, y desobedecieron a Dios, en aquel momento ellos no son conscientes de que Jesús podía llegar al otro lado, como si quisiera, hasta volando, porque lo que Él hacía nadie lo podía hacer, porque es Dios, es el Hijo de Dios en la tierra. El miedo, ¿qué te podrías decir? ¿Qué es el miedo? Es un desequilibrio mental a consecuencia de imaginar algo que no ha ocurrido, provocado por el pecado. Cuando alguien tiene miedo es porque piensa que le va a ocurrir algo que todavía no ha ocurrido y que no se sabe si va a ocurrir. Yo tengo miedo de que esta noche cuando llegue a casa, uy, qué viento que hace, se me va a caer la casa encima. ¿Ha ocurrido? No. ¿Va a ocurrir? Seguramente que no. Pero yo tengo miedo de algo que no ha ocurrido, que no. ¿Por qué? Porque estoy basado en mis fuerzas, en mi voluntad, en mi pecado. Cuando Adán y Eva se encontraron delante de Dios y Adán se esconde, lo podemos leer en Génesis capítulo 3 y versículo 9, y Adán se esconde y Dios le dice, ¿dónde estabas tú? Oí tu voz y tuve miedo. Oí tu voz y me escondí y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Porque estaba desnudo y me escondí. Ya no era puro y blanco para Dios, ya tenía un pecado que él había hecho. ¿Y qué hizo? Se escondió y el miedo apareció. Hermanos, el miedo es la antítesis de la fe. Nosotros no podemos tener miedo. El cristiano que tiene miedo, que revise su vida de fe, porque la fe no está fuerte en él. Nosotros confiamos en Dios en todas las circunstancias. Y el confiar en Dios, que se llama fe, hace que el miedo se disipe. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en esta vida? Que tengamos una enfermedad y que nos muramos. Esto es lo peor de lo peor que nos puede pasar, que dejemos de vivir. ¿Y qué dice Pablo? Para mí la muerte es ganancia. Ausente del cuerpo, presente en Cristo. ¿Dónde está el miedo? No hay ningún miedo. No hay ningún miedo. ¿Cuál es el miedo que podemos tener en esta vida? Es que me he quedado sin trabajo. ¿Y ahora de qué voy a comer? Y Jesús dice, si mi Padre da de comer a los pajaritos, ¿cuánto no te voy a dar de comer a ti, que eres su hijo? ¿Dónde está el temor? Pero si el temor es porque me he quedado enfermo, de que estoy desvalido, de que no me valgo por mí mismo, de que no me puedo mover. Dice que Jesús llevó nuestras heridas y nuestras enfermedades, las clavó en la cruz. Y si es su voluntad, seremos sanos. Y si no es su voluntad, nos dará la fortaleza, porque dice que no nos da más tentación que la que podemos aguantar. Él mismo nos da la fortaleza para poder seguir adelante, bajo sus propósitos, bajo sus designios, bajo su voluntad. Y vemos como el miedo, no hay circunstancia que tenga un peso en este momento para que digamos,
nosotros podemos tener miedo, no hay ninguna circunstancia. Y ellos que se creían que veían a un fantasma, como vamos a leer en Mateo 14, 26, es que viene un fantasma caminando por el agua, y dando voces de miedo. ¿Miedo a qué? Porque todavía no habían recibido el Espíritu, porque todavía no tenían a Jesús en sus corazones. Él estaba a su lado, pero no en sus corazones. Jesús fue muy sabio cuando les dijo las palabras que vamos a estudiar en no muchas semanas, cuando en Juan les dice: os conviene que yo me vaya, para que venga el Consolador, estará en vuestros corazones, como está en nuestros corazones, hermanos, en el día de hoy. Como Jesús, a través de su Santo Espíritu, está y nos acompaña. Nosotros no podemos decir: es que viene un fantasma. Nosotros tenemos que decir: gloria a Dios, es que Jesús está con nosotros. Amén, gloria a Y Dios. si Jesús está con nosotros en la barca, pues si se vuelca, pues estaré con Él por toda la eternidad. Y si no se vuelca, pues el Señor sabrá lo que hará conmigo. Eso es la vida cristiana. En eso se basa la fe. Pero a ellos les llegó lo que a nosotros muchas veces nos llega cuando leemos su palabra, la palabra de Dios. Y Jesús les dice: no temáis. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra condición de ser humano. Sabe que somos polvo. Sabe de que nosotros somos personas que podemos caer en el desespero, incluso en el miedo. Sabe que lo podemos hacer. Por eso Jesús, cada vez que se acercaba, decía: no Ay, temáis. me caigo. Cuando Moisés se acercó a la zarza, que hemos cantado la canción del fuego de la zarza, Dios le dijo a Moisés: no temas. Cuando Abraham se presentó delante de Dios: no temas. Cuando Jacob se presentó delante de Dios: no temas. Cuando Jesús se presenta delante de nosotros: no temas. No temas. No hay nada que nos haga mover en temor en la voluntad de Dios. Aleluya, gloria a Dios. No temáis. Cuando Dios se acerca, lo cambia todo. Esas circunstancias que parecían que no tenían un cambio, tienen un cambio. Los problemas los transforma y los hace para bien. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios... ¿Quién ama a Dios aquí? Amén. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. ¿Y dónde está el temor en estas palabras? En ninguna. No temas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Jesús ve la necesidad y sube a la barca. Marcos capítulo 6 y versículo 51. Y subió a ellos en la barca. Problemas, divorcios, economía, salud, soledad. Dile el problema que tengas en tu barca, que si Jesús sube a tu barca, todo empieza a tener otro carisma, otro color. Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Y este es el Jesús que está en nuestro corazón. El Dios completo. Este Dios completo que está con nosotros. Y que gracias a Él lo tenemos todo. ¿Cómo vamos a tener miedo? ¿Cómo no se van a solucionar todos nuestros problemas? Ellos le recibieron felices. Ellos, cuando vieron a Jesús, que era Jesús, se regocijaron. Juan capítulo 6 y versículo 21.
Juan capítulo 6, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Sus problemas habían llegado a su fin. Ahora ellos se dan cuenta de que habían desobedecido, de que tenían que haber obedecido desde el principio, de que Jesús tuvo que venir caminando a través del mar para ayudarles, para subir a la barca. Ahora su fe ya no estaba basada en sus fuerzas como pescadores. Moveremos por aquí, no, moveremos por allá, no, juntos todos vamos a salir. Ahora su fe estaba puesta en Jesús, que subió a su barca. Gloria a Dios. Aleluya. Pero Jesús no solo subió a la barca, sino que nos dice Marcos capítulo 6 y versículo 51, y se calmó el viento. Hubo otro milagro, no solo que él anduvo sobre el agua, sino que cuando llegó allí, calmó aquel viento que iba a tumbar la barca, que los iba a destrozar. Pero aquí no se quedó la cosa, porque Jesús todavía les iba a enseñar una enseñanza más. Tenerlo a Jesús, hemos dicho, es tenerlo todo. Jesús hace que la barca llegue milagrosamente a tierra sin que ellos se den cuenta. Juan capítulo 6 y versículo 21. A gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Lo veis, hermanos? Estaban en medio del lago. Jesús sube a la barca, se calman los vientos y ya estaban en la orilla. ¿Qué había pasado? Jesús le estaba enseñando que con él los problemas son menos problemas. Que la perspectiva que nosotros podemos tener de los problemas no es la misma perspectiva que tiene Dios de ellos, sino que esos problemas son disipados a través de Cristo. Ellos estaban asombrados, maravillados y podríamos decir que deslumbrados. Como nosotros cuando llegó Cristo a nuestros corazones, que nos dimos cuenta de que por fin nuestra vida tenía un sentido, que nuestra vida por fin habíamos encontrado al Salvador, aquel que nos iba a cambiar, aquel que por el cual podíamos vivir. Y nosotros también estábamos regocijados y también estábamos asombrados, maravillados, deslumbrados, tal como ellos lo dice aquí en Marcos capítulo 6 y 51. ¿Dónde está el temor? En la fe es disipado. El temor desequilibra nuestra percepción y vemos fantasmas. ¿Dónde está el temor en los hijos de Dios? Era disipado por la imagen de Cristo en nosotros. El temor que nos aleja de la palabra de Dios, no tenemos que permitir que florezca en nuestros corazones. Si su palabra dice ir y cruzar el barco, cruzar el lago, ellos tenían que ir y cruzar el lago. Y se hubieran evitado aquel susto tan grande que a punto de morir estuvieron, a no ser que Jesús llegara caminando hacia ellos. Este temor de no obedecer la palabra de Dios es lo que nos tiene que florecer nosotros. Nosotros tenemos un temor a Dios de no obedecerle, de no agradarle, no un miedo a lo que nos pueda ocurrir. Acordaros, hermanos, que el miedo nos aleja de Dios, como el miedo que tuvo Adán y que acabamos de leer. Pero esta historia acaba triste. Esta historia no acaba feliz. Y esa historia acaba triste para los apóstoles, porque les quedaba un largo camino hasta que ellos aprendieran el camino de la fe. Vamos a leer en Marcos capítulo 6 y versículo 52.
porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. A ellos todo les fue mal, porque todavía sus corazones eran duros delante de Dios. Todavía estaban rebeldes contra Dios. No entendieron que Jesús no los enviaba solos, sino que su palabra iba con ellos. Cuando Jesús les dijo, id al otro lado, no iban ellos solos, y la palabra de Jesús les iba a acompañar y los iba a cuidar. Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, la palabra de Dios fue y realizó la obra, juntamente con el Espíritu Santo. Y cuando nosotros salgamos de hoy aquí, cuando salgamos hoy de aquí, tenemos que entender que no vamos solos, que Jesús va con nosotros, pero su palabra va con nosotros. Es un gran aliado. Aunque este mundo decaiga, aunque alrededor nuestro caigan las torres, caigan las casas, caigan los gobiernos, en nuestro interior está habitando el Rey del Universo, que nos tiene que traer paz, que nos tiene que dar paz y seguridad. Y cuando Jesús te dice, id, en este id no va solo, Él va contigo, su palabra va contigo, su paz, su amor, su provisión. Yo te pregunto, si Él ha dado su vida por ti, no temas, sino que ten fe en el Hijo de Dios, que todo lo que nos ocurra será para nuestra